Hola a todos los estudiantes de literatura. Hola, soy la profesora Estrada y hoy vamos a estar estudiando La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe. Ya habíamos estudiado The Raven and el, el escarabajo de oro. Y ahora vamos a estar estudiando después vamos a estar estudiando dos más, vamos a estar estudiando como 5 o 6 de obras de Allan Poe. Este es un cuento de terror, de horror, escrito en primera persona. Los personajes son Roderick Usher, Madeline Usher y el narrador. El narrador es el que va a estar contando lo sucedido en la casa Usher, luego de que Roderick Usher lo haya llamado con urgencia. Le envió una carta diciéndole que por favor que viniera y lo acompañara un tiempo porque estaba padeciendo unas molestias físicas y ciertos desórdenes mentales. El narrador cuenta que al llegar a esa mansión, esa casa antigua, lo envolvió una melancolía, es decir, que vio decadencia, vio algo que no se le estaba, no estaba haciendo mantenimiento, estaba como en cierta forma abandonado. Eh, entonces, quizás esa melancolía venía de ver eso, ¿no? Esa decadencia o una premonición, algo en el espíritu, una percepción, ¿no? Al ver todo eso. Esta era una generación de Usher que era admirado, era bien hermoso antes, alegre, y entonces ahora quedaban estos dos hermanos herederos y a veces cuando se reciben las cosas fáciles y no se trabaja, porque hay que trabajar, en la vida hay que trabajar para tener la mente ocupada y crecer y evolucionar, porque el que está ocioso le pueden venir pensamientos morbosos, le pueden venir pensamientos de tanto placer que quieren darle a sus cuerpos, pues pueden llegar a cosas que no son buenas y pueden tener finales malos. Cuando el narrador describe esta casa antigua, la describe al principio, dice que vio como una extraña incongruencia y una rajadura en forma de zigzag que casi no era, o sea, había que mirarlo muy bien, había que observarlo muy bien para poder darse cuenta, y que esa rajadura llegaba hasta las aguas del estanque, es como un lago, algo que había ahí. Esto infiere, el autor puso esta parte aquí para inferir al lector de que el derrumbe de la casa Hutcher va a ser un derrumbe de la casa en sí, no un derrumbe financiero. Entonces, ya llega el amigo, llega el criado lo recibe, le guarda el caballo y lo lleva a donde está Roderick Usher, es decir, a su amigo. El narrador describe ese vestíbulo donde entra, donde un estilo gótico, donde hay una sensación macabra. Lo gótico es cruel, es como muerte lenta, muerte a sangre fría. Y entonces lo fue llevando por pasillos intrincados, laberintos. Se cruzó con el médico de la familia por uno de esos pasillos. Y entonces cuando llegó a la habitación donde estaba Hutcher, describe la habitación y dice que había unos ventanales puntiagudos. Eso era como los castillos medievales. Que había muchos libros, que había instrumentos, que todo estaba en desorden. Hutcher lo recibió con mucha alegría y también el narrador dice que esa alegría fue un poco exagerada, pero que eso describe que su amigo era un hombre muy bien parecido y que todavía conservaba algunos rasgos de esa edad, pero que junto con mucha destrucción, su cara estaba muy destruido y descuidado, que lo notó también nervioso, incoherente, pero ya se había preparado porque en la carta se lo había dicho, ¿no? Entonces Hutcher le habla de un mal constitucional que había en la familia, una afección nerviosa que esperaba que eso pasara rápido. Es decir, y esto no sale hasta después, más adelante en el cuento, pero bueno, lo voy a decir ahora,
La hermana padece una catalexia, que la catalexia es cuando temporalmente se paralizan los músculos, una enfermedad del sistema nervioso, se paralizan los músculos y también las sensaciones del cuerpo. Ok, entonces, y el hermano pues era un hipocondríaco. Dice que estando ahí en esa habitación, él vio, imagínense en la habitación una puerta grande y un pasillo, y que él vio pasar a Madeleine por ahí, como y que tuvo una sensación de estupor, como algo, como si lo que hubiera visto fuera un fantasma, ¿no? Y ya no hablaron más de Madeleine en ese momento. Y cuenta el narrador que había un olor sulfúrico, es decir, azufre. El azufre es un elemento químico que se usa para limpiar pestilencias, para quemar basureros en la época desde antes de Jesucristo. Entonces, el narrador aquí describe las pinturas de Hutcher que eran escalofriantes. Y entonces describe una específica que era una bóveda que no tenía antorcha, que reflejaba un esplendor espectral. Y habla de algunos versos que él, mientras tocaba majestuosamente los instrumentos, iba mencionando. Entonces, yo tengo aquí esos versos. Vamos a leerlo bien rápido porque describe cómo era el palacio y cómo es antes y después. En el más verde de los valles que habitan ángeles benéficos, erguíase un palacio lleno de majestad y hermosura, dominio del rey pensamiento, allí se alzaba, y nunca un serafín batió sus alas sobre cosa tan bella. Amarillos pendones sobre el techo flotaban áureos y gloriosos. Todo eso fue hace mucho, en los más viejos tiempos, y con la brisa que jugaba en tan gozosos días por las almenas se expandía una fragancia alada, así como era el exterior y como era el interior. Y los que erraban en el valle por dos ventanas luminosas a los espíritus veían danzar al ritmo de los laudes en torno al trono donde Porfirogénito, envuelto en merecida pompa, sentábase el Señor del reino, así como lo alababan, así como alababan a los Hutchers, ¿no? Y de rubíes y de perla era la puerta del palacio, de donde como un río fluían castellando los ecos de gentil tarea, la de cantar con altas voces el genio y el ingenio de su rey soberano, si hablando de la abundancia. Mas criaturas malignas, ¿cómo fue que empezó entonces la decadencia? Mas criaturas malignas invadieron vestidas de tristeza aquel dominio, duelo, luto, nunca más nacerá otra morada. Y en torno del palacio la hermosura que antaño florecía entre rubores es solo una olvidada historia sepultada en viejos tiempos. Y los viajeros desde el valle por las ventanas ahora rojas con vasta forma se mueven en fantasmales discordancias, mientras cual espectral torrente por la pálida puerta sale una horrenda multitud que ríe, pues la sonrisa ha muerto. Entonces, él ayuda a Hutcher a hacerle sepultura a su hermana, que aparentemente había muerto. Y entonces él ve el parecido que había entre ellos, le dice que eran, Hutcher le dice que ellos eran mellizos y que tenían mucha afinidad. Todo esto fue hecho en el sótano, en la tumba de la familia. La ponen ahí en la cripta y entonces se van y cada uno está en sus habitaciones y Hutcher está muy intranquilo caminando para aquí y para allá y el narrador comienza a ponerse súper nervioso, comienza a descontrolarse y entonces él se da cuenta que su habitación está en la parte de encima de la cripta donde enterraron a Madeleine y entonces siente como un íncubo se le penetró en su corazón. Y entonces un íncubo es un demonio de la Edad Media, donde este demonio se pone encima de las mujeres mientras duermen para tener sexo con ellas. Entonces es como algo, infiere algo aquí de necrofilia, ¿no? Porque sí, como si hubiera que quisiera sexo con la muerta. Entonces sale de la habitación y se encuentra a Hutcher, que también había salido de la habitación, y entonces se dan cuenta que hay una tormenta bien grande, como un ciclón, y los vientos corriendo para acá y para allá. Entonces el amigo le dice, no estés ahí, vamos a sentarnos, lo sienta y coge una novela y empieza a leerle la novela. Y era la lectura de Matriz de Lancelot Canning, una inventada por el autor. Y entonces, así como leer los fragmentos de la historia, algo se iba rompiendo. Y entonces, primero una puerta rota de la eremita, el estruendo del escudo, y él va sintiendo también los ruidos. Es decir, según él va leyendo, va viendo una coincidencia también en la casa.
Entonces de pronto Hutcher gira la silla y entonces él se pone así, pero entonces sigue leyendo el cuento y leía acerca del dragón que mató a Éter. Y entonces el cual lanzó un rugido y entonces se detuvo él porque creyó escuchar un ruido, un grito insólito. Y entonces nervioso corrió hasta donde estaba Hutcher en la silla, le puso la mano en el hombro y sintió que su cuerpo se estremecía y vio que Hutcher murmuraba algo y se acercó para ver qué cosa lo que decía. Y él decía, compadéceme, no me atreví a hablar, la encerramos viva. Entonces dijo Éter, jajaja, la puerta, el escudo, el grito del dragón. Di mejor el ruido del ataúd al rajarse, el chirriar de los férreos gorres de mi suprisión y sus luchas dentro de la cripta. Insensato, te digo que está del otro lado de la puerta. Y el viento abrió la puerta y ahí estaba el cuerpo amortajado, todo lleno de sangre y cayó sobre el hermano muerto. El narrador dice que salió corriendo y que así como salía, vio la luna llena, roja, como sangre, y que brillaba que la casa brillaba, y cuando miró era que la casa se estaba derrumbando, se estaba rajando en dos, que la luna como un disco la había dividido y que la casa se derrumbó todo y cayó tapando ese lago, ese estanque que había ahí. Así que en resumen vamos a ver más que en otros cuentos que se destaca más el tema de necrofilia, sexo con cadáveres, el doble, una forma de intercalar las leyendas de la Edad Media, la mitología europea, como algo que se puso de moda en ese tiempo, en los años 1800, es decir, muchos siglos posteriores a la Edad Media, pero se puso de moda todas estas cosas góticas. Y aunque algunos críticos insisten en interpretar esto como le dan una interpretación incestuosa, es decir, como si Hutcher hubiera tenido sexo con su hermana Madeline en los momentos que ella estaba sufriendo la catalepsia. Entonces lo infiere, pero no es que lo dice, ¿no? Entonces sabemos en la vida real de Alan Poe, él se casó con una prima. Entonces los críticos quieren siempre insistir en que todas estas cosas son autobiográficas. Yo creo que eso es injusto. Yo creo que los críticos a veces no, hay muchos críticos que son que siendo escritores, no sé cómo se atreven a profundizar tanto a decir que todo esto fue autobiográfico, porque he leído críticas severas sobre esto. Y entonces yo creo que un verdadero escritor se pone en los zapatos de los personajes que él va creando y una vez estando en los zapatos de ese personaje, le vienen ideas, le vienen pensamientos, cosas que no las ha vivido realmente, sino las ha vivido ese personaje solamente, toma notas, se le ocurren otras cosas, escribe y ahí crea una historia que no necesariamente tiene que ser autobiográfica. Esto no es mi género favorito. Se le conoce a él como el padre del terror y fundador del género policial. Ninguno de estos géneros son mis favoritos, pero hay que estudiarlo también como parte de la literatura. En su tiempo se negaron a reconocer su genio, murió solo, olvidado, nunca le dieron el apoyo que mereció, pero después no fue sino hasta después de la muerte que recibió todos los méritos sobre sus obras. Bueno, aquí terminamos y los espero en el próximo cuento de Alan Poe.